Bienvenidos amantes de la literatura. Hoy vamos a abordar otro de los aspectos más importantes dentro de la creación de obras literarias, que es cómo concebir y construir los personajes, los actores de nuestras obras. Para ello, os voy a dar 10 trucos que considero fundamentales en esa construcción de personajes. El primer consejo que os voy a dar es quizá el más convencional de todos, y no es otro que hacer fichas. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero hacer fichas es muy necesario siempre a la hora de elaborar una obra, y a la hora de crear personajes se hace simplemente imprescindible. ¿Cómo se hacen estas fichas? Pues las podéis hacer a mano, las podéis hacer en un Word, las podéis hacer con una tabla, pero lo fundamental es que en ella reflejéis los datos principales de ese personaje, datos que pueden ser datos familiares, dónde ha nacido, la ascendencia, de dónde viene, qué edad tiene, datos sobre su biografía, dónde ha estudiado, cómo se ha generado como persona, una descripción física completa de ese personaje, la forma de vestir, sus gustos, una descripción somera de la personalidad, su forma de hablar, su carácter, y también algunos datos sobre los objetivos y relaciones que le unen con otros personajes. Estas fichas son fundamentales para poder mantener la coherencia del personaje tanto en su forma de ser como en su manera de actuar durante toda la obra. Por tanto, hacer fichas es fundamental. Segundo consejo, usar modelos. ¿Qué es eso de usar modelos? Bueno, no se trata de ir a la pasarela de moda, sino simple y llanamente de que para imaginar un personaje es importante y puede venirnos muy bien recordar otras personas reales, personas que nos sirvan de modelos. ¿Qué personas podemos utilizar? Pues familiares, amigos, actores, cualquiera que os parezca adecuado, que se parezca a ese personaje que queréis reflejar en vuestra obra. Podéis también hacer una combinación de personajes que conozcáis, ¿no? El caso es que tengáis una referencia en vuestra memoria, que ya hablamos que es fundamental a la hora de imaginar, en vuestra memoria de ese personaje del que estáis hablando. ¿Por qué? Porque cuando vayáis a él, vosotros mismos vais a estar en vuestra mente acordándoos del personaje, no teniendo que imaginar el personaje en cada caso. Porque le habéis puesto una cara, le habéis puesto un modelo real al que seguir. Os va a ayudar mucho, de verdad, usad modelos. Tercer consejo, participad vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Pues que introduzcáis aspectos de vuestra propia personalidad. La mayoría de escritores, de manera consciente o inconsciente, en alguno de sus personajes se meten a sí mismos. Esto es casi inevitable. Entonces, bueno, pues no hace falta que sea inconsciente, lo podéis hacer conscientemente. Podéis poneros a vosotros mismos. ¿A quién vais a conocer mejor que a vosotros mismos? Así que utilizaros. Sois material utilizable en vuestras obras. 4. Evolución. Tenéis que dejar que los personajes evolucionen. Nadie en la vida real es siempre igual. El yo vuestro de hoy no es el yo vuestro de hace unos meses, ni muchísimo menos el de hace unos años. Ni cuando erais niños sois iguales que cuando sois mayores. Por tanto, vuestros personajes, aunque el periodo de tiempo en que transcurra vuestra obra no sea muy largo, vuestros personajes evolucionan. No son iguales cuando empieza la historia que cuando termina. A los personajes les afecta lo que está pasando durante la historia. Por tanto, deben de cambiar. Y ese cambio puede ser principalmente psicológico, pero también puede ser físico, dependiendo de la historia. Por tanto, haced que los personajes evolucionen. El quinto punto sería utilizar la contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que conseguir que nuestros personajes sean interesantes, que no sean planos. Una herramienta que nos puede ser muy útil es utilizar la contradicción, que algunos personajes durante la historia, en ese cambio que estamos diciendo, en esa evolución que sufren, puedan resultar ser contradictorios consigo mismos en algunos aspectos, ¿no? Que puedan sorprender al lector cambiando. Mucho cuidado, no se trata de que el personaje se vuelva incoherente, de que se contradiga, no. Se trata de que muestre un giro en su manera de ser, pero un giro que esté justificado en la historia. Este tipo de giros pueden ser sorprendentes para el lector, pero tú tienes que plantearlos muy bien. Es difícil utilizar la contradicción, pero puede ser muy útil. De manera que, bueno, como herramienta no hay ningún problema en que un personaje pueda ser contradictorio siempre y cuando lo justifique la historia. Puede ser atractivo y puede ser interesante para esta. El sexto punto es un poco parecido al anterior, es el conflicto. No existe literatura sin conflicto. No existe vida sin conflicto. Siempre hay problemas y si no hubiese problemas no habría historias. En todo relato pasa algo, porque si no, ¿qué interés tiene leer ese relato? Pues a los personajes en sí mismos también les pasan cosas y esas cosas son conflictos, tienen problemas, sufren, no son un mar de felicidad, se pelean consigo mismos, tienen problemas interiores. El conflicto hay que usarle, tienes que reflejar el conflicto hacia el personaje real. Un personaje siempre bueno y siempre con las mismas ideas no es un personaje real, y un personaje malo, horriblemente malo, terriblemente malo, que siempre es malo y solo quiere el mal porque quiere el mal, tampoco. De manera que crea conflicto, hace que el personaje se pelee consigo mismo y eso hará al personaje mucho más rico.
Séptimo punto. Todo personaje tiene que tener una motivación. La motivación es fundamental. Nadie actúa porque sí, de ninguna manera. Y esto sirve para todo tipo de personajes. Aunque estés creando una historia fantástica, la Guerra de las Galaxias, Star Trek, da igual, una historia de fantasía. Todo ocurre por un algo. Y esto en los personajes es fundamental. No pueden actuar porque sí, no pueden actuar como entes planos que repiten una acción una y otra vez sin saber cómo ni por qué. No, motiva todo lo que hagan. Incluso cuando presentes un monstruo, una fiera, un animal, tiene que tener una coherencia, tiene que venir de algo y actuar por algo. Si un animal te ataca es porque quiere comer, porque te considera una presa, porque tiene una necesidad, porque te odia por algo, pero no te ataca porque te ataca. Entonces genera siempre acciones y reacciones que vengan motivadas y cuida que los personajes siempre tengan una motivación que es la que les lleva a actuar de determinada manera. No descuides las motivaciones. El octavo consejo es referente un poco a un género en especial, que es a la fantasía. Y es que no confundas realizar un relato fantástico con realizar un relato incoherente. No porque realices una obra de género, terror, fantasía, ciencia ficción, debes dejar que la imaginación lo guíe todo y caigas un poquito en lo que en el punto anterior, en la inconsecuencia de las acciones. No porque sea algo fantástico no viene de algún modo. Tienes que crear coherencia dentro de la fantasía. Y para eso debes de crear unas reglas donde se mueva esa fantasía. Si te das cuenta, en los grandes mundos de fantasía de los grandes escritores, en El Señor de los Anillos, por poner alguno, o los mundos de Lovecraft, hay unas reglas creadas por el propio escritor. Hay un mundo coherente en el que se mueve ese mundo fantástico. Por muy fantástico, muy extraño, muy terrorífico que sea un contexto, debes hacer que eso se mueva dentro de unas reglas. Unas reglas que, como dijimos en el punto anterior, obedezcan siempre a una causa y a un efecto. La fantasía no es incoherencia. Y el noveno punto pues es un poco consecuencia de este octavo. Hay que cuidar el contexto. Si os acordáis de Ortega y Gasset, decía claramente que una persona es ella y sus circunstancias. ¿A qué se refería con esto? Al contexto. Nadie es nadie sin lo que tiene alrededor. Somos lo que somos por lo que tenemos alrededor, por las personas que hemos conocido, la familia en la que nos hemos criado, el barrio en el que nos hemos criado, los estudios que hemos realizado. Ese contexto es fundamental en los personajes. Los personajes tienen un porqué en lo que les rodea, de manera que tienes que darles un contexto. ¿Y cómo hacemos esto de una manera práctica? Pues es muy fácil. Esto se consigue gracias a la documentación. Si vamos a hacer una novela, queremos plantear, yo qué sé, pues por ejemplo, vas a hablar de un biólogo del siglo XIX, pues no te puedes inventar completamente ese contexto de un biólogo del siglo XIX, porque no te saldrá algo lógico, algo coherente. Busca biólogos reales del siglo XIX, estudia su biografía, utiliza para ello, por ejemplo, Wikipedia, que te va a dar cantidad de datos sobre muchos biólogos, y verás cómo se estudiaba en aquella época, dónde se estudiaba en aquella época, qué clase de familias había, y así podrás crear un contexto para tu personaje. Y cuando ese personaje lo pongas en tu obra, en tu novela, en tu relato, será un personaje redondo, será un personaje real. Tu imaginación se habrá vuelto realidad. Así que cuida mucho el contexto, utiliza mucha documentación para ese contexto, tanto en entornos, pero también en las biografías de tus personajes, y conseguirás personajes mucho más reales. Y el décimo y último punto, que como siempre suelo dejar para el final, que me parece el más importante, quizá no porque sea el más fundamental, pero sí porque el que probablemente es el que nadie os ha dicho nunca. Y es que cuidéis especialmente al malo de vuestras historias, al antagonista. Siempre se suele cuidar mucho al protagonista, pensamos que sobre él recae toda la acción y bueno, ese le cuidamos al máximo. Desde la primera página estamos hablando de cómo es, de quién es, de qué le motiva, de sus amigos, de su mujer. Sin embargo, muchas veces olvidamos al malo y le hacemos un malo plano. Alguien que está ahí porque sí, porque tenemos que poner un antagonista. No, si no creamos un buen malo, ya podemos crear la historia que queremos, fracasará. Desde mi punto de vista, la creación del antagonista es más importante aún que la del protagonista. Si tenéis un buen malo, tenéis gran parte de vuestra obra hecha. Así que cuidadle hasta la extenuación, justificadle bien, que actúe por un motivo, que sea un buen malo. Y utilizad aquí esos puntos de los que hemos hablado antes, la contradicción, que el bueno no sea tan bueno y que el malo no sea tan malo, incluso que haya buenos que se convierten en malos o malos que se convierten en buenos. Eso hará vuestras narraciones mucho mejores. Juzgad con los antagonistas y haced que el personaje negativo de vuestra historia tenga tanto peso y tanta importancia o más que el protagonista de vuestra historia. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Así que nada, si queréis suscribiros no olvidéis dar a la campanita y hasta la semana que viene.